Le invito a que abra su Biblia con nosotros. Vamos de una vez a entrar a la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. El Evangelio sinóptico según San Marcos, capítulo 10. Desde el versículo 17 en adelante. Hoy entramos a una nueva serie de la palabra. Entramos a la serie que lleva como tema Kairos, tiempo de compromiso. Dígale al que está a su lado, es tiempo de comprometerse con Dios. Kairos, tiempo de compromiso. Porque cada llamado de Dios al servicio es un privilegio. Heme aquí, Señor, envíame. Hay momentos señalados por Dios, tiempos en los que Él nos invita a formar parte de lo que está haciendo en la tierra. Como sucedió con Simón y Andrés, mientras caminaban junto al mar, Jesús pasó a su lado y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. A tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré. Porque cada llamado de Dios al servicio es un privilegio. El tiempo de responder al llamado del Señor ha llegado. Kairos, tiempo de compromiso. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, oh Señor, yo lo haré. La palabra compromiso tiene un significado muy interesante, porque esta palabra ha evolucionado con los años, con el tiempo. Y es que cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de una obligación, de un acuerdo, de una responsabilidad. O sea que comprometerse es asumir una responsabilidad con una persona, y se asume de manera voluntaria porque es un convenio. También cuando hablamos de compromiso, esto puede referirse a la dedicación o implicación con una cosa o por una causa o por una persona o por una actividad. De manera que eso es básicamente y etimológicamente lo que significa la palabra compromiso. El compromiso básicamente es el abismo entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso, entre la salvación y la perdición, entre la santificación y el pecado, entre andar en el espíritu y andar en la carne. De manera que el compromiso es ese gigantesco abismo. Y en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, la palabra dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús mirándole, diga conmigo, Jesús mirándole. Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Porque tenía muchas posesiones. En el día de hoy tengo a bien compartirle este mensaje sobre lo que es el compromiso servicial o el compromiso ministerial. En los Estados Unidos de América, específicamente en Colorado, hay un lugar que quizás usted lo ha visto por YouTube, que se llama el Gran Cañón. Es un abismo bastante grande. Ese abismo es tan grande que tiene 446 kilómetros de ancho y de profundidad tiene 1.6 kilómetros. De manera que este abismo no es cualquier abismo, es un abismo bastante grande, es un abismo bastante profundo, es un abismo bastante ancho. Tú puedes estar de un extremo y otra persona puede estar al otro extremo y no se pueden ver la cara porque es bastante ancho, 446 kilómetros. 1.6 kilómetros de profundidad. Es decir, que para que una persona se pueda encontrar con la otra al otro extremo, tiene que pagar un precio. Diga conmigo, hay que pagar un precio. Hay que recorrer 446 kilómetros, posiblemente a pie, para poder abrazar a la otra persona, para poder conversar con la otra persona, porque el abismo es bastante grande. Haga así conmigo, grande. Ese era el abismo que había entre el joven rico y Jesús. La palabra dice que el joven rico vio a Jesús. La palabra dice que el joven rico se acercó a Jesús y se arrodilló ante Jesús. Pero había un gran abismo que separaba a Jesús de este hombre. Había un gran abismo que separaba a este joven de Jesús, y ese gran abismo se conoce como el amor al dinero. ¿El amor a qué? Dígale al que está a su lado, no le tenga amor al dinero. Y es que la falta de compromiso es como un abismo. Dígale al que está a su lado, la falta de compromiso es como un gran abismo entre tú y el Señor. La falta de compromiso era ese gran abismo, y le voy a explicar el porqué, entre Jesús y el joven rico. Hay un abismo entre aquellas personas que le sirven al Señor y el Señor. Porque la palabra, según lo que yo estoy analizando del texto, nos dice que este hombre, conocido en la Biblia como un joven con mucho dinero, estaba casi comprometido. Y así hay muchas personas en la iglesia que están casi comprometidas, pero no han asumido una responsabilidad real con el Señor.
no han asumido un compromiso profundo con el Señor. Y nosotros podemos observar la triste realidad de esta historia, porque ese joven rico necesitaba servir a Dios. Ese muchacho necesitaba servir a Jesús. Pero se ve la tristeza en lo más profundo de su corazón, y como él se retira de Jesús, muy triste se retiró de Jesús, porque amaba sus posesiones, porque amaba las riquezas. Contrario a Abraham, que la palabra dice que Abraham lo abandonó todo. Cuando Dios llamó a Abraham por su gracia, el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y la palabra afirma que Abraham lo dejó todo. Abraham lo abandonó todo. Y por eso Dios finalmente lo bendijo. Porque cuando tú te comprometes con el reino de Dios, Dios se compromete contigo. Y hay que pagar un precio. Muchas veces Dios te va a exigir que pague un precio, porque Él quiere bendecirte, Él quiere darte mucho más. Si Él te pide algo es porque te quiere entregar mucho más. Él le pidió a Abraham su casa y su parentela, y Dios lo convirtió posteriormente en el hombre más rico que había sobre la faz de la tierra. Amén, hermanos. Tenemos también el caso de Moisés, que abandonó la distinción, abandonó los placeres de la vida, porque Moisés se crió en el palacio real, y abandonó esos finos placeres de la vida, de la corte, y procuró pacientemente gobernar a un pueblo que estaba degradado, que estaba obstinado, un pueblo que estaba bajo esclavitud. Y la palabra misma afirma que él no temió a la muerte. Y Moisés decidió obedecer a Dios, y hoy en día es reconocido como el principal profeta que se menciona en el Antiguo Testamento. Hoy en día se menciona a Moisés como el varón de Dios. Hoy en día se menciona a Moisés como el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, porque decidió asumir el compromiso, asumir la responsabilidad con el Señor. Tenemos otro caso en el Antiguo Testamento, que es el caso del profeta Eliseo. Eliseo aún no era un profeta, pero cuando vio a Elías, lo dejó todo. Eliseo dejó todas sus posesiones, porque la gente cuando habla de Eliseo dice: wow, pero Eliseo heredó la unción de Elías. Porque Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 milagros. Lo superó. La gloria que él tenía fue mayor, porque Eliseo recibió una doble porción del Espíritu que portaba Elías. Pero había un gran abismo entre Eliseo y Elías. Y ese abismo se llama compromiso. Había que pagar el precio para recibir esa doble porción. Estoy poniendo este fundamento para lo que viene ahora. Amén. Y la palabra afirma que Eliseo, que luego se convirtió en el profeta Eliseo, pero en ese momento era un servidor. Cuando el Señor llama a Eliseo a través de Elías era el profeta reconocido. Eliseo simplemente era un empresario. ¿Por qué yo digo que Eliseo era un empresario? Porque tenía ganado. Y dice la palabra que él dejó su yunta de bueyes, dejó su ganado, dejó sus bienes y obedeció al llamado de Dios. ¿Obedeció a qué? Al llamado de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento todo el mundo habla de Pablo, el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo abandonó todo. El apóstol Pablo abandonó sus propias pretensiones. El apóstol Pablo abandonó su propio prestigio. El apóstol Pablo abandonó su carrera.
Porque Pablo era Saulo de Tarso y él abandonó su esperanza ambiciosa de ser un gran rabino, de ser un gran maestro, de ser un gran rabí, un gran doctor. De manera que podemos observar en la Biblia personas que asumieron la responsabilidad de servir a Dios con entusiasmo, aunque tuviera que pagar un alto precio, y personas que lamentablemente no obedecieron al llamado de Dios, no obedecieron a la voz de Dios. Y es que la falta de compromiso es como ese abismo tan profundo que le acabo de mencionar, que existe en Colorado, Estados Unidos. Porque es que seguir al Señor cuesta. Dígale al que está solo, seguir a Dios cuesta. ¿Usted cree que no cuesta? La palabra incluso habla lo que cuesta seguir a Cristo. Y el Señor te va a exigir que lo entregue todo. Siempre Él te va a exigir que lo entregue todo o nada. Eso es lo que es el Evangelio. Tú tienes que entregarlo todo o nada. Y me llama la atención este encuentro que hubo entre Jesús y ese joven. Y lo curioso de esta historia es que cuando Jesús se encuentra con este joven, Jesús no le da una enseñanza a este joven. Contrario a Nicodemo, que cuando Jesús se encontró con Nicodemo, o Nicodemo con Jesús, se encontró de noche, Jesús le dio una enseñanza a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, sobre nacer de nuevo. Y Jesús le enseñó a Nicodemo sobre eso. Y le dijo el Señor a Nicodemo: si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y le explicó, en pocas palabras, le explicó la enseñanza gloriosa del nuevo nacimiento. Sin embargo, cuando se encuentra con este joven, Jesús no le enseña sobre el nuevo nacimiento. Y hasta cierto punto Jesús admite que aparentemente este joven estaba diciendo la verdad. Porque el joven dice: todo eso lo he guardado desde que yo era un muchacho. En otras palabras, yo ando conforme a la Torá. Yo guardo la Torá. Yo guardo los mandamientos de Dios. Pero me llama la atención algo que quizás usted no ha notado en la Escritura, y es que Jesús no le contradice eso. Jesús no le dice a él: tú eres un mentiroso. No. Sino que la palabra dice que Jesús lo miró. Entonces, a mí me gusta estudiar las Escrituras versículo por versículo, versículo por versículo. Y eso a mí me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. Porque el joven estaba diciendo la verdad. Él andaba conforme a la ley, andaba conforme a la Torá. Vivía correctamente, aunque no era perfecto, que lo vamos a ver ahora. Él no era perfecto. Aunque no estaba comprometido, sino que estaba casi comprometido. Y digo que no era perfecto porque Jesús entonces, cuando lo miró, que le voy a explicar ahora en qué consistió esa mirada, le dice: si quieres ser perfecto, dando a entender, si tú quieres crecer y ser maduro, porque la palabra perfecto es la palabra teloio, que significa madurez. No es perfecto de perfección, porque nadie es perfecto como Dios. Eso es imposible, que un ser humano sea perfecto. Sino que la palabra perfecto que se usa ahí es la palabra madurez. Y Jesús le dice: si tú quieres ser perfecto, si quieres ser maduro, anda, vende tus posesiones, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres.
En otras palabras, después que tú no tengas nada en qué confiar, porque el que tiene dinero, ¿en qué confía? En sus posesiones. El que tiene dinero, ¿en qué confía? En sus riquezas. Y Jesús le dice básicamente, después que tú no tengas nada en qué confiar, entonces ven y sígueme. Había un gran abismo entre este muchacho y Jesús. Una de las cosas que me puse a analizar, o que nos pusimos a analizar, fue lo siguiente, y es curioso, y es que en los evangelios, porque aparece esta historia en varios evangelios, en los evangelios se le llama a este personaje, se le llama joven. Era joven. El evangelio según San Mateo dice que era un joven rico. Pero el evangelio según San Lucas dice que era un dirigente joven y con muchas posesiones. Joven rico, y era un principal en su ciudad, era un dirigente en su ciudad, era un líder. Y los tres evangelios dicen, no se contradicen en cuanto a esto, dicen los tres evangelios, confirman los tres evangelios que tenía muchas posesiones. Pero había un gran abismo, había un gran hueco que él tenía que superar. Dígale que está a su lado, esto no se trata, el evangelio del reino no se trata de niños lindos. No importa que tú tengas dinero, a Dios no le interesa tu dinero. A Dios no lo conmueve tu dinero ni tus posesiones. A Dios no le conmueve tu apellido ni de donde tú vengas. Hay un abismo que todo el que viene al reino de Dios tiene que transitar, y ese abismo se llama compromiso. Yo sé que usted no va a aplaudir, porque este es un mensaje que no se aplaude mucho. Pero yo quiero que tú entiendas que hay que pagar un precio. En el evangelio del reino de Dios hay que pagar un precio, hay que comprometerse. No hay manera de tú avanzar con Jesús si no te comprometes. No hay manera de tú madurar si no te comprometes. No hay manera de llegar a la estatura del varón perfecto si no te comprometes. No hay manera de tú prosperar espiritualmente si no te comprometes. Tienes que comprometerte. Amén, hermanos. Porque hay personas que aparentan que están comprometidos. Póngase a pensar en la apariencia del casi comprometido. Porque el que está casi comprometido aparenta como que lo está. Y este muchacho se acercó a Jesús deprisa. La palabra dice que le salió al camino. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Él vino corriendo, vino deprisa. Imagínate, hay gente que ni eso hacen. Y este muchacho vino corriendo y deprisa. En apariencia, él se veía que estaba hasta cierto punto comprometido, pero no lo estaba del todo. No era cualquier personaje el que salió corriendo. En esa época, los ricos se conocían. Hoy en día hay mucha gente rica. Hay ricos que lo muestran y otros no lo muestran. Hay ricos que son calladitos
y hay ricos que muestran sus posesiones. A este muchacho lo conocía todo el mundo. Y casi siempre los ricos son orgullosos, no se postran ante nadie, no corren ante nadie. Por eso quiero que usted vea el contexto, porque usted quizás si no estudia el contexto dice, no, eso es otro más que salió corriendo tras Jesús y se hincó de rodillas tras Jesús. Pero el hacer eso era riesgoso en esa época, porque según la ley ningún hombre podía hincarse ante otro hombre, porque eso era de idolatría. Y como él era un principal de la sinagoga, era un hombre dirigente, no podía hincarse porque le era prohibido hincarse ante otro hombre. Eso le podía costar el cargo en la ciudad. Y él se hincó de rodillas. Se arrodilló ante Jesús. Porque quiero poner este fundamento en esta historia, porque en la historia hay que ver la verdad de Dios, lo que hay detrás de esa historia, que el Señor nos quiere enseñar detrás de esta historia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere revelar en esta historia? Vuelvo y repito, al Señor no lo mueve la apariencia, porque hay personas que son apariencia. Por eso todo lo que tú haces debes hacerlo de corazón. Si tú te hincas, hazlo de corazón, no para que te vean. Si tú levantas la mano, hazla de corazón, no para que el grupo de adoración o el pastor vea que tú estás en eso hoy, que estás adorando. El evangelio que se predica en esta casa es un evangelio balanceado. El domingo pasado hablamos sobre las diferentes formas de adorar a Dios. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Pero esa forma debe estar conectada con el deseo de tu corazón. Porque si no te va a convertir en un religioso más, que te hinca, que levanta la mano, que grita, que vocea, pero tu corazón está lejos de Dios. De manera que el usted hincarse de rodillas no le dice nada a Dios. Es el corazón que habla. Porque el joven se arrodilló, ¿sí o no? El joven se hincó, se inclinó. Pero eso no significa que se entregó. Yo he visto gente llorando en la iglesia, hincado, llorando. Y cuando usted le pregunta, ¿te quieres convertir a Cristo? No, ahora no, después. Y tú lo ves llorando con el toque de Dios. Y te dicen no. Porque hincarse, arrodillarse, llorar, gemir, botar lágrimas, moco y de todo, no significa que tú te estás comprometiendo con Dios. Y todo esto lo hizo el joven. Él se hincó, se arrodilló. ¿Están ahí conmigo? Dice, hincando la rodilla delante de él. Mira el riesgo que él corrió. Hincó su rodilla delante de él. Él se acerca arrodillándose. Y esto muestra de parte de él un profundo respeto en apariencia. Un profundo respeto en apariencia. Porque se puso de rodillas delante de él. Lo narra Marcos en el capítulo 10, versículo 17. Y ahí habían muchos fariseos que se acercaban a Jesús. Los fariseos en ese tiempo era como el FBI religioso, como la CIA religiosa. Eran delatores. Que si alguien del pueblo con tanta influencia como él se hincaba frente a Jesús, los fariseos entonces iban a regar la voz, iban a sacar a ese muchacho de su liderazgo, de su posición en la sociedad. Él estaba corriendo ese riesgo porque los fariseos siempre estaban escuchando a Jesús, porque Jesús estaba predicando y enseñando continuamente la palabra, y los fariseos iban a escuchar lo que pasaba en sus audiciones. Y allí estaban los fariseos observando todo aquello.
Como aquel joven con tanta influencia en la sociedad se postró ante Jesús e hincó ante Jesús. Él estaba casi comprometido, pero no estaba comprometido. El hecho de que él se hincara no significa que él estaba dispuesto a abandonar sus posesiones. Y entonces cuando se hinca de rodillas, dice la Escritura, que le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aleluya. Tú sabes que en esta sociedad de hoy se vive mucho del lambonismo, de galambonismo. Y a los políticos de manera particular les gusta que le lamban. Si usted no le lambe a un político, no va a conseguir nada. Porque aquí en este país se llega a las posesiones y a los lugares estratégicos lambiendo, tumbando polvo, aplaudiendo todo lo que el político dice, aunque sea mentira lo que está diciendo. Con Jesús el lambonismo no funciona. Diga conmigo: con Jesús. Aleluya, aleluya. Con Jesús el lambonismo no funciona. El tumbar polvo no funciona con Jesús, porque Jesús mira más allá. Jesús escudriña la mente y escudriña el corazón y escudriña las intenciones del corazón. ¿Está entendiendo eso? Dígame amén, hermano, amén. ¿Está entendiendo esta palabra? Diga amén. Pero aquí no. Aquí para llegar a cualquier lugar hay que tumbar mucho polvo, hay que lamber. Y ese muchacho conocía eso, porque él se movía en esa esfera. Y por eso cuando él se hinca de rodillas, por eso me gusta escudriñar la palabra junto a ustedes. Vamos a analizar la palabra aquí entre todos. Usted observa que cuando él se acerca, él le dice: maestro bueno. Qué gran político era ese muchacho. Con razón había llegado tan lejos. Porque es que aquí se llega lejos lambiendo, exaltando al hombre. Aquí la gente se vuelve loca cuando observa que el político le habla mentira, porque la gente está tan desgraciada en su forma de pensar, tan equivocada en su forma de pensar, que la gente aplaude más la mentira que la verdad. Incluso a la gente le gusta que le hablen mentira, porque cuando tú le hablas la verdad te abandonan. Porque ¿qué político llega hablando la verdad? Esas 10 obras no se pueden hacer. Se puede hacer una. ¿Todo el mundo lo va a dejar? ¿Cómo una? Pero habló honestamente. Las 10 no se pueden hacer. Se puede hacer una. Pero el político dice no, que se pueden hacer 12. No 10, no 12. Y aparecieron 2 más, no, son 14. Las 14 la vamos a hacer y la vamos a terminar en menos de 4 años. Porque a la gente le gusta que le hablen mentira, porque la verdad ya no vende. La verdad ya no vende. Lo que vende es la mentira. Que me ponga yo a hablar mentira desde aquí, cosas exageradas, para que tú veas cómo se multiplican mis seguidores en todas las redes sociales, cómo se duplican los seguidores. Porque la gente está siguiendo el morbo, la mentira. Eso es lo que la gente sigue, el morbo, la mentira. Nadie está siguiendo la verdad escritural. Nadie está siguiendo la verdad bíblica. Nadie está siguiendo la verdad de la palabra. Unos pocos nada más siguen la verdad de la palabra y compran la verdad de la palabra y no la venden. Y este muchacho le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
lo endulza primero, le quita el polvo primero, le lambe primero y le llama bueno. Y luego le pregunta, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es que la salvación no es por lo que tú hagas, no es por obra, es por gracia. Dígale al que está a su lado, la salvación no es por obra, es por su gracia, es por su favor. Ahora, pastor, ¿no es importante obrar? Claro, pero eso no tiene nada que ver con salvación. Tú eres salvo para hacer buenas obras. Tú no haces buenas obras para ser salvo. Esa es la ecuación correcta. Diga, la ecuación correcta, la matemática correcta es la siguiente. Tú eres salvo primero y haces buenas obras, no al revés. Porque hay gente que piensa que haciendo buenas obras se van a salvar. No, tú eres salvo para hacer buenas obras. Porque una vez tú eres salvo, las obras que tú hagas, las haces para gloria de Dios. Por eso se llaman buenas obras, porque tú las haces para la gloria y la honra de Dios, no para buscar votos. Porque una cosa es hacer buenas obras para ser visto por los demás. Una cosa es hacer buenas obras para ganar adeptos. Y otra cosa es hacer buenas obras sin que nadie lo sepa. Porque lo que da tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y lo que da tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Porque tú estás exaltando a Dios, no exaltándote tú mismo. Pero hay gente que busca en cámara cuando dan un pedazo de pan. Entonces, esa obra no glorifica a Dios, sino que glorifica al que la está dando. Y esa es la gran diferencia. Por eso el Señor se acerca. ¿Cuántos me aman aquí hoy? Sonríele a la vida y a Jesús también. Dígale al que está a su lado, sonríe, que Jesús te ama. Jesus love you. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amén. Y Jesús entonces le dice todo lo que él quería escuchar. Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y externamente, para el casi comprometido, eso era fácil. Porque según el casi comprometido, que era el joven rico, él había guardado eso desde que era un muchacho. Pero una cosa es tú guardarlo como un mandato religioso y otra cosa es tú guardarlo con el corazón. Tú vivir conforme a la palabra y vivir conforme a la palabra con el corazón. Vivir conforme a la palabra internamente. El joven dice en el versículo 20, están ahí conmigo. El mensaje no es tan largo, es ese solo versículo bíblico que quiero analizar con ustedes hoy. El versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado. Pero Jesús también le dice al joven, ¿por qué tú me llamas bueno? Porque no hay bueno en la tierra, bueno solo Dios. Amén. Había un puente, había un gran abismo entre ese joven y Jesús. Algunas personas dirán, pero ¿por qué Jesús le contesta de esa manera? Se ve como que le contestó fuerte, con grosería. Pero no es que Jesús le contestó con grosería. Jesús estaba mirando desde hace rato lo que había en el corazón del muchacho. Porque el muchacho quería reconocimiento. El muchacho lo que quería era que Jesús lo reconociera a él públicamente como lo había reconocido todo el pueblo. ¿Ve cómo la historia cambia? Eso era lo que Jesús estaba mirando.
Él no solamente era rico, sino que había recibido la aprobación de las autoridades religiosas, porque él había guardado los mandamientos de forma religiosa desde que era un muchacho, tenía prestigio, y él quería conseguir públicamente la aprobación de Jesús. Y para él conseguir la aprobación de Jesús, lo tenía que exaltarlo. Y por eso le llamó maestro bueno. Pero ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos que detestaban a Jesús. Y este muchacho se atreve públicamente a arrodillarse y decirle maestro bueno. Estaba buscando ¿qué? Reconocimiento público de Jesús. Pero había un gran puente, había un gran abismo que separaban a este muchacho de Jesús. El muchacho estaba mirando a Jesús, el muchacho estaba escuchando a Jesús, el muchacho estaba frente a Jesús, pero había un abismo que lo separaba, y ese abismo se llama el amor al dinero. Y dice el versículo 21, ¿están ahí conmigo? Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué dice? Le amó. Eso muestra cariño, muestra sinceridad de parte de Jesús, porque Jesús nos quiere salvar a todos. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero Jesús no podía vender la palabra. Jesús no podía darle aprobación a lo que él estaba diciendo, porque su corazón estaba bien lejos de él. Y Jesús dice, amándolo, le dijo, una cosa te falta. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que la palabra dice que Jesús lo miró. Diga, Jesús lo miró. Tanto Marcos como Mateo y Lucas describen que Jesús lo miró. Y si los tres evangelios dicen que Jesús lo miró, esa palabra hay que buscarla en el griego, porque esa palabra nos va a arrojar qué fue lo que Jesús miró. Y yo entonces, curioseando, dije, dame buscar esa palabra. Y la palabra griega es emblexad. Y esto no significa simplemente mirar. Esa palabra significa mirar profundamente, mirar a través de alguien, comprender completamente a una persona. Yo diría en mi lenguaje moderno, escanearlo. Jesús le tiró el escáner. Si Jesús te escanea en esta mañana, ¿qué va a encontrar? Te estoy preguntando en este día, si Jesús te escanea en esta mañana, ¿qué es lo que va a encontrar? Porque a Él no se le escapa nada. Jesús lo escaneó. Jesús no vio solo su rostro, Jesús vio su corazón, lo escaneó. Porque el hombre mira lo que está por fuera. Dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que hay en el corazón. Eso se llama escáner espiritual, un escaneo espiritual. Jesús miró lo que había en su corazón y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Amén. Y esto no es un mandamiento universal para todos los creyentes, era un mandato para Él. Eso no es para nosotros, porque imagínate, para venir a Jesús, pastor, entonces yo tengo que vender todo lo que yo tengo y seguirlo. La escritura hay que entenderla. Ese no es un mandato para ninguno de nosotros. No. No hay que vender todo lo que tenemos para seguir a Jesús. No. Era un mandato para Él.
Era con él de manera particular que Dios estaba tratando, porque Dios es un Dios personal y Él trata con cada quien de manera personal. Es posible que a ti te diga entrégame esto y a mí me diga entrégame aquello. Lo mismo que Él le pide a Michael no es lo mismo que le pide a Isaías. Lo mismo que le pide a Karina no es lo mismo que le pide a Rudy. A cada quien Dios le va a exigir algo. Y Dios siempre, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios siempre te va a exigir lo que más tú quieres, a lo que tú te aferras. Porque es que nadie en esta vida puede ocupar el lugar de Dios. Si son la riqueza, el Señor te la va a exigir. Si es la carne, el Señor te la va a exigir. Todo lo que tú amas, piensa por un momento en lo que tú amas, en lo que tú no estás dispuesto a dejar. Eso es lo que Dios te va a pedir. Y por eso el Señor le pidió a este joven que lo entregara todo. Ese es el punto central de este encuentro. Y Jesús lo amó, pero Jesús lo miró. Y la exigencia que Jesús les hace es una exigencia de amor, no es de rechazo. Jesús estaba esperando que él reaccionara positivamente. Dale todo a los pobres, luego ven y sígueme. Porque Jesús estaba identificando el ídolo que este muchacho tenía. Él todo hasta ese momento lo estaba haciendo aparentemente bien. Había guardado los mandamientos desde su juventud, pero tenía un Dios, un ídolo. Se llamaba dinero, posesiones. Y el Señor te va a pedir lo que más tú amas. Póngase a pensar en lo que más tú amas. Hay gente que no son amantes del dinero. Hay otros que sí, que son agarrados al dinero. Y el Señor te va a exigir que lo entregue. Hay otros que son amantes de las posesiones. Hay otros que son amantes a tener dinero en el banco. Ellos se deleitan y se gozan cuando ven sus cuentas subiendo y subiendo y subiendo todos los días. Y son tan bárbaros que ni gozan lo que tienen, porque su debilidad es ver esos numeritos electrónicos subiendo cada día. Y no se dan una buena cena, no se dan ni siquiera un buen resort, porque su debilidad es ver dinero en el banco. Hay gente que son así. Hay gente que tú la ves con muchas posesiones, pero lo de ellos no es comprar ropa. Entonces, si lo de ellos no es comprar ropa, el Señor no le debe exigir que entregue eso, porque lo de ellos es otra cosa. Pero hay pobres que no tienen nada y andan en pinta. Su ídolo es la apariencia externa. No es que usted no vista bien, pero es no convertir eso en un ídolo. Hay gente que se idolatran ellos mismos, se ven en el espejo 4 y 5 veces al día. Tienen sus tarjetas sobregiradas porque son compradores compulsivos. Todo lo que ven en Temo lo quieren comprar. Y no tienen un chele, Michael, un chele no tienen. Todo lo que ven en Amazon lo quieren comprar. Pasan por una tienda y no tienen uno, pero tienen tarjeta de crédito. Y hasta cierto punto la tarjeta de crédito te da poder. Y tú vas así. Y no tienes un centavo, pero tú tienes tarjeta. Y vas así. Y la raya. Chuipiti. Y usted ni lo siente. Y usted ni lo siente. Si ese es tu ídolo, si esa es tu debilidad, el Señor te va a pedir que entregue eso. Porque eso te va a destruir. Eso hará que tú fracases. Y el Señor siempre te va a pedir lo que tú amas, a lo que tú te aferras. Hay otros que se aferran a las bebidas alcohólicas y eso es lo que Dios te va a pedir. Dios te va a pedir que entregue los tragos. Ay, pastor, eso no. Sí. Hay otros que son amantes a las comidas, son glotones, son comelones. Y la palabra dice en el libro de Proverbios,
Hombre comelón y bebedor no prosperará. Búscalo en el libro de Proverbios. Dígalo conmigo: hombre comelón y bebedor no progresa. No es que no coma ni beba, no es ese el texto, no es eso lo que la Biblia quiere enseñar. Es que te sepa administrar. Si no hay para comer caviar, come picantina, come pica pica. Un locro de trigo con pica pica es muy bueno. Por cierto, ¿cuándo fue que yo comí eso? Hace 2 días atrás. Me levanto y encuentro mi locrito de pica pica. Si eso es lo que toca hoy, bienvenido sea. Pero hay gente que sin poder darse un gustito se lo dan y rayan la tarjeta. Y después tú lo ves a fin de mes: ay, el diablo me está atacando con la finanza. El diablo ni cerca está, ya el diablo está atribulado y está hastiado de tantas cosas que usted le pega. Todos se lo pegamos al diablo porque no queremos asumir responsabilidad. No es el diablo que está comiéndose tu finanza, eres tú mismo que no te estás sabiendo administrar. Y Dios te va a pedir todo aquello que te haga daño. Hasta lengua quiero hablar, pero usted no me va a entender si la hablo. Dígale al que está a su lado: tiene que ser sabio. Jesús le dijo: tú eres casi perfecto, tú estás casi comprometido, pero te falta algo. Te falta algo. Vende todo lo que tú tienes. Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice: y tendrá tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Hay pastores, que Dios tenga misericordia de esos pastores y de esos predicadores, que ese texto bíblico lo han distorsionado y lo han torcido y le exigen a la gente que vendan todo. Traiga todo lo vendido a los pies del apóstol. Y dice la Biblia que tendrá tesoro en el cielo. No, manito. No, ese texto le estaba hablando en específico a ese joven. Había una condición. Esa promesa era condicional para ese muchacho, no para Kelvin Figuereo, no para Lizzy, no para Ingrid, no para Andreina, era para él. Deja de estar torciendo la escritura diciéndole a la gente que vendan todo, que traigan la ofrenda, porque así acumula tesoro en el cielo. Eso no es para nosotros, eso es específicamente para ese muchacho. Ahora sí sé, ahora sí se me fueron los hermanos. Ahora sí fue. Es Josías. Estoy destruyendo ciertas cosas que se enseñan que no son escriturales. Uno no da para recibir, uno da porque ya ha recibido. Ahora no aplaude nadie, porque es que a la gente le gusta que le mientan. Es que a la gente le gusta que le mientan. Yo voy a volver a repetir eso. Uno no da para recibir más. Uno da porque ya ha recibido, porque uno da por gratitud, uno da por agradecimiento. Aplaude al Dios que vive. Ahora, cuando uno diezma, ahí es otra cosa. Porque cuando uno diezma, Dios es quien se compromete a abrir las ventanas de los cielos y vaciar sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Una cosa es el diezmar y otra cosa es el dar. Son dos cosas completamente distintas. Por eso es que el diezmo no es de ley, ni pertenece a la ley. El que estudia Biblia sabe que el diezmo existía antes de que la ley existiera. El diezmo pertenece a la gracia, porque Abraham le diezmó a Dios y le diezmó 430 años antes de que la ley existiera. Y el que sabe Biblia sabe que el diezmo aparece en el Nuevo Testamento, porque hay gente que está enseñando: ay, pastor, pero el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento.
Pero busca la concordancia para que tú veas que hay muchos textos bíblicos que hablan del diezmo en el Nuevo Testamento. El diezmo ya es por revelación, no es por obligación tampoco. Nada en el reino de Dios es por obligación. Todas las exigencias que Dios te exige, tienes que hacerlas voluntariamente y por amor. Dígale al que está a su lado, todo lo que tú hagas, hazlo por amor, porque Jesús lo entregó todo. ¿Jesús entregó parte de su vida o entregó toda su vida? Él lo entregó todo. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo. Y el joven rico, ¿cómo reaccionó? El joven rico lo entregó todo, lo dio todo. No, se fue triste. Se fue muy triste. Y este es uno de los finales que yo veo más dramáticos en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Porque podemos observar que el joven no se fue enojado. El joven no discutió. El joven no rechazó la autoridad de Jesús. Simplemente él no pudo desprenderse de eso. Y dice la palabra que se fue triste porque eso estaba dominando completamente su corazón. Te voy a enseñar en conclusión cómo funciona esto del reino de Dios. Esto funciona tú pagando el precio y entregándole al Señor lo que Él te exige que le entregue. Si tú no le entregas al Señor lo que Él te exige que le entrega, entonces tú no vas a crecer. Tú tienes que pedirle al Señor en oración: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo te entregue? Porque el trato es de manera particular con cada quien. Posiblemente aquel en el Señor le diga: quiero que me entregue esto, y a Somer le diga: quiero que me entregue aquello. Con cada quien Dios va a tratar de manera diferente, porque cada quien tiene un ídolo diferente. Ha hecho un Dios, y Dios te está entregando todo para que tú a Él le entregues todo. El Señor lo ha dado todo para que nosotros a Él le entreguemos todo. Hay que entregarle todo a Dios. El verdadero discípulo es aquel que entrega aquello que ocupa el lugar de Dios en su corazón. Ese es el verdadero discípulo. Las riquezas son un regalo de Dios, porque no quiero que usted salga de aquí viendo las riquezas de otra manera. Diga: las riquezas son una bendición. El dinero sirve para todo y es una bendición de Dios. Pero ¿cuál es el peligro? Que esas riquezas se pueden convertir en ídolos. ¿Te das cuenta? Se pueden convertir en tu perdición. Por eso Jesús te está llamando en este día a que tenga una relación personal con Él. El Señor te dice: vende todas tus posesiones y ven y sígueme. Y yo te pregunto en esta mañana, y póngase de pies, y te pregunto en esta mañana: ¿qué tú estás dispuesto a entregar? Si Jesús te pide algo, ¿qué tú estás dispuesto a entregar? ¿Estás dispuesto a entregar el dinero? ¿Estás dispuesto a entregar el poder que tienes? ¿Estás dispuesto a entregar el prestigio? ¿Estás dispuesto a entregar esa relación tóxica o esa relación con esa inconversa que no te conviene? Porque hay gente que su debilidad es la carne, déjame decirte. Hay gente que su debilidad no es el dinero, sino la muchachona con el nargón. Hello, alábale ahora. Dígale al que está a su lado: alaba a Dios ahora. Y es posible que a ti el Señor te esté pidiendo que entregue eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que entregue tu prestigio, que entregue esa relación. Es posible que el Señor te diga: entrégame tu carrera, entrégame tu carrera, entrégame tus títulos, entrégame tu prestigio, aleluya, entrégame tus posgrados, entrégame tu PhD, aleluya, entrégame tu doctorado, tu licenciatura.
porque yo quiero ser el centro de tu vida. Yo soy celoso con mi lugar, te dice Dios en esta mañana. Nadie puede estar por encima de mí, te dice Dios en este día. Entrégamelo todo. Oh, gloria a Dios. Entrégame las motivaciones más profundas de tu corazón. Entrégamelo todo. Ríndete a Él. Entrégame todo, te dice Dios.